Buenas tardes. Ese es el video del trabajo final sobre el protocolo de investigación que he realizado. Para empezar, el título de la investigación basa en factores que obstaculicen la eficacia del cobro de multas de la Dirección General de Procedimiento Administrativo de Ejecución de la Profeco durante el 2024. Mi nombre es Víctor Manuel Camacho Osnaya. La estructura de la investigación se desarrolla con el planteamiento del problema. El problema de investigación surge porque existe la eficacia de la facultad de recaudación del Estado como un elemento fundamental para el fortalecimiento y proyección de los planes de desarrollo estatales. En México, la misión de recaudar recursos económicos para el gobierno se apoya en el andamiaje constitucional y legal que instituye el PAI, el procedimiento administrativo de ejecución, como mecanismo de cobro coactivo de créditos fiscales. La Profeco, a través de la Dirección General de Procedimiento Administrativo de Ejecución, materializó desde 2019 una faceta clave de esta potestad: convertir en ingresos monetarios las sanciones económicas asociadas a las infracciones en materia de consumo señaladas en la disposición de la Ley Federal de Protección al Consumidor. El PAI no se trata únicamente de un asunto legal técnico, es una práctica fiscal de recaudación tributaria en la que converge la racionalidad jurídica administrativa de la dominación legal beberiana, la lógica económica de incentivos y disuasión ante incumplimiento o evasión de estos impuestos, y la arquitectura normativa que habilita a la autoridad fiscal de realizar funciones de requerimiento de pago y o embargo. A pesar de contar con una robusta fundamentación legal y motivación que se manifiesta en la obligación tributaria comprendida en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, la DGPAI no alcanzó en el 2024 los niveles de eficacia recaudatorios esperados. El motivo o el planteamiento del problema es encontrar esos factores que obstaculizan la eficacia del cobro coactivo de las multas de la DGPAI. Para ello, nuestras preguntas de investigación son proceden a través de los siguientes. Primera pregunta de investigación que podemos tener es: ¿cuáles fueron las problemáticas que obstaculizaron a la Dirección General de Procedimiento Administrativo de Ejecución, DGPAI, de la Procuraduría Federal del Consumidor para la recaudación de créditos fiscales mediante el procedimiento administrativo de ejecución en el año 2024? ¿Qué teorías explican y fundamentan el poder coactivo del Estado para la recaudación de créditos fiscales? ¿Y cuál ha sido el proceso histórico de la recaudación fiscal en México y el desarrollo normativo por el cual la DGPAI de Profeco adquirió la facultad de ejecutar créditos fiscales a través del procedimiento administrativo de ejecución? Y por último es: cómo han impactado las deficiencias normativas, tecnológicas y organizativas en la ejecución del PAI durante el 2024 en la DGPAI. La delimitación espacial y temporal está muy bien establecida, ya que el estudio se basará en la Dirección General de Procedimiento Administrativo de Ejecución, que se creó el 12 de julio de 2019 a través de la reforma del 11 de enero de 2018, en la cual se instituye la Profeco como autoridad fiscal, y esto será a través el estudio se basará, como lo repito, en la Dirección General de Procedimientos Administrativos de Ejecución de la Procuraduría Federal del Consumidor durante el 2024. Ese es el año nada más que vamos a estudiar, porque considero en este sentido que es el año con el mayor crecimiento o madurez de la dirección, y es donde existen más datos relevantes para poder llevar a cabo nuestro estudio. La justificación del proyecto. La Procuraduría Federal del Consumidor, a través de la Dirección General de Procedimiento Administrativo de Ejecución, enfrentó en 2024 serias dificultades para hacer efectivos los créditos fiscales derivados de sanciones impuestas a proveedores que violan la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Qué es esto? Esas problemáticas las hemos encontrado a nivel tecnológico, a nivel económico, a nivel personal, a nivel jerárquico, normativo. Aunque el procedimiento administrativo de ejecución constituye una herramienta jurídica coactiva para garantizar la recuperación de los recursos, la falta de reformas legislativas, las limitaciones en infraestructura tecnológica, la carencia de personal especializado y la ausencia de criterios homogéneos en la imposición de sanciones obstaculizan la eficacia de dicho mecanismo.
El problema se manifiesta en el ámbito federal mexicano, específicamente dentro de las facultades de la Profeco, que en su carácter de autoridad fiscal enfrenta limitaciones para operar con eficiencia el PAI en sus unidades administrativas, o sea, eso quiere decir en las oficinas de defensa del consumidor y en la DGPAI. Nosotros nos basaremos nada más en la DGPAI. Durante el 2024, la recaudación de créditos fiscales por parte de la Profeco representó solo una fracción del monto total derivado de las multas impuestas. En esos estudios que hemos realizado, se ha puesto que de cada multa o por cada 3 pesos de multas que impone la Procuraduría, solo se recupera 1 peso, por poner una magnitud. Y esos 2 pesos que se pierden, a veces es por falta de habilidad jurídica y o porque no hay personal suficiente para poder iniciar el procedimiento administrativo de ejecución a todos esos proveedores. Esto se debe a que una proporción significativa de los créditos se torna incobrable o se cobra o se retrasa, lo que genera rezago administrativo y disminuye la capacidad de la institución para llegarse a recursos. Es un círculo vicioso que hemos identificado. Esta insuficiencia afecta no solo la autonomía financiera del Profeco, sino también la confianza ciudadana en su capacidad de hacer cumplir la ley y sancionar conductas abusivas en el mercado. La ineficiencia en el cobro de créditos fiscales tiene un impacto negativo en diversos niveles. En el económico, pues claramente reduce la recaudación, que podría destinarse a fortalecer programas de protección al consumidor. Y la institucional, al evidenciar limitaciones en la capacidad de la Profeco para ejercer plenamente sus facultades fiscales; en lo jurídico, al poner en duda la efectividad del monopolio de coacción legítima del Estado; en lo social, al debilitar la confianza de los consumidores en la capacidad del Estado para protegernos frente a abusos de proveedores. Resolver esta problemática es crucial para garantizar que la Profeco cumpla cabalmente con su papel como autoridad fiscal y defensora de los consumidores. Una gestión eficiente del PAI no solo asegura recursos económicos indispensables para la política pública en materia de consumo, sino que además fortalece el Estado de Derecho, reafirma la legitimidad del poder coactivo del Estado y envía un mensaje claro de que las prácticas abusivas en el mercado no quedan impunes. Atender este problema permitiría consolidar una Profeco moderna, eficiente y confiable, alienada a las exigencias del gobierno que estamos en este momento, que sería el gobierno de la Cuarta Transformación. La investigación resulta de gran relevancia porque la capacidad de la Profeco para recaudar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecución constituye un elemento clave para garantizar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se dispone de un marco jurídico vigente que regule la actuación de la Profeco como autoridad fiscal. Es factible llevar a cabo esta investigación ya que existen fuentes de información primarias y secundarias accesibles, la legislación aplicable, las resoluciones administrativas con las que se cuenta la dirección, los informes públicos de la Profeco y la literatura especializada en derecho fiscal y administrativo, que es una legislación o es una rama del derecho que está muy bien establecida. Además, se puede recurrir a análisis comparativos con otras autoridades fiscales que aplican el PAI, como es el caso de Fobiste, como es el caso del SAT, como es el caso del Infonavit, del INPI, lo que permite plantear propuestas de mejora realistas y fundamentales. La originalidad de este proyecto radica en que en pocas investigaciones abordan a la Profeco, eh, y no se ha hecho como tal una investigación de la Profeco como autoridad fiscal, y menos se concentran en su recaudación recaudatoria a través del PAI. Esta perspectiva combina la teoría fiscal con la protección al consumidor, aportando una visión interdisciplinaria novedosa. Ahora, de los objetivos. El objetivo general es muy sencillo: identificar los factores que obstaculizan en la Dirección General de Procedimiento Administrativo de Ejecución de la Procuraduría Federal del Consumidor para la recaudación de los créditos fiscales a través del procedimiento administrativo de ejecución durante el 2024. Los objetivos particulares son analizar las principales teorías que sustenten el poder coactivo del Estado para la recaudación de créditos fiscales; describir el proceso histórico de la recaudación fiscal en México y el desarrollo normativo por el cual la DGPA de Profeco adquirió la facultad de ejecutar créditos fiscales a través del procedimiento administrativo de ejecución; y elaborar un análisis sobre los factores jurídicos, tecnológicos y organizativos que afectan la aplicación efectiva del PAI en los casos gestionados por la DGPA en el 2024. ¿Cuáles son nuestros marcos de referencia teóricos y jurídicos? Las bases teóricas son muy sencillas. Vamos a utilizar la dominación legal y coacción legítima del Estado de Max Weber, que para fundamentar el cobro coactivo de la DGPAI. Vamos a utilizar los conceptos de hacienda pública de Musgrave y Restrepo
porque se necesita identificar que la hacienda pública funciona a través de la asignación, distribución y estabilización de los recursos públicos. Aquí este concepto juega en dos líneas: cómo ingresa el dinero, cómo se distribuye. Después de ahí utilizaremos la economía de complemento de Allingham y Sandom. Es nada más, esta teoría eleva la probabilidad de detección y el peso de la sanción a través de la reducción de la evasión de los créditos fiscales. Y también vamos a utilizar conceptos fiscales operativos como son obligación tributaria, sujeto activo y pasivo, crédito fiscal, ciclo del PAI, que en este caso inicia con el mandamiento, la notificación, el requerimiento, el embargo, el remate y la adjudicación. Las bases jurídicas, pues nos centraremos en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, que es la obligación de contribuir. También el artículo 14 y 16, que son las formalidades y mandamientos fundados y motivados por los actos de molestia. Así como legislación fiscal, que en este caso sería el Código Fiscal de la Federación, junto con su reglamento. En lo que respecta al artículo 145, que es el inicio del procedimiento administrativo de ejecución, vamos a retomar las reformas de la Ley Federal de Protección al Consumidor realizadas en 2018, aterrizándolas en el artículo 24 y en el artículo 134 bis. Y también vamos a utilizar un alcance institucional como son el estatuto orgánico de la Profeco y el reglamento de la Procuraduría. ¿Cómo vamos a utilizar este marco? ¿Cómo se va a realizar este marco metodológico? Pues las hipótesis y variables y se identifican de la siguiente manera. La eficacia recaudativa de la DGPAE durante 2024 se vio limitada principalmente por deficiencias normativas, rezagos tecnológicos y carencias de capital humano, lo que mermó la ejecución del PAE. La variable dependiente es la eficacia recaudatoria de la DGPAE. Y las variables independientes, pues es la actualización normativa interna, los lineamientos manuales de reglas de operación, la capacidad tecnológica, el capital humano especializado. El alcance de la investigación se refiere a que es un diseño descriptivo explicativo, toda vez que es de primera instancia porque la DGPAI no cuenta con mucho tiempo, bueno, con mucho tiempo de creación, entonces no podríamos ir más allá que lo descriptivo para entender qué es lo que compete a la DGPAI. Con un componente evaluativo de la institución, va a ser un análisis comparativo también con las otras instituciones y describir el procedimiento del PAE en 2024 y explicar las variables independientes y dependientes que permiten proponer diseños normativos operativos, incluida una iniciativa para destino de gastos de ejecución conforme al Código Fiscal de la Federación en el artículo 150. El diseño de la investigación tiene que ser un enfoque mixto con eje cualitativo jurídico organizacional. Los métodos va a ser un método comparativo, en este caso va a ser un estudio de caso. Las técnicas vamos a utilizar la revisión documental o estadística institucional. Vamos a realizar informes con la base de APM, el CIP y APEB, que son las bases institucionales de la Profeco, así como vamos a hacer entrevistas semiestructuradas al director general de procedimiento administrativo de ejecución, al director de área de control, al director de área de cobro persuasivo y al director de cobro coactivo, así como observación no participante en diligencias de requerimiento de pago y embargo. Los instrumentos que utilizaremos son un guión de entrevistas que estamos elaborando, fichas de extracción con normas y criterios indicadores, matriz de datos del PAI que vamos a utilizar junto con las bases de datos que ya habíamos hablado anteriormente. El procedimiento va a ser siempre una planeación de acceso, una solicitud de acceso a fuentes internas, va a ser un protocolo de confidencialidad, un levantamiento documental con un compendio normativo entre la Constitución, las leyes federales, las leyes fiscales, un trabajo de campo cualitativo o que va a ser un muestreo intencional entre 15 y 20 diligencias, que sea una observación representativa del año en el que se utilizaron las muestras, en este caso del 2024, una codificación y análisis de ello, va a ser una triangulación y contrastación con la hipótesis. Un capitulado tentativo de la investigación va en el capítulo 1, que es fundamentos teóricos y jurídicos del poder coactivo del Estado y del procedimiento administrativo de ejecución. Va a ser un capítulo 2, donde va a haber la evaluación histórica y desarrollo normativo del procedimiento administrativo de ejecución. Capítulo 3, diagnóstico de la eficacia recaudatoria de la Profeco a través del PAE durante el 2024.
El cronograma de actividades queremos llevar a cabo, empezar desde febrero del próximo año y estar terminando la revisión con el tutor, las correcciones de estilo y la entrega final, principios finales de noviembre. La bibliografía necesaria va a ser, como lo habíamos mencionado, las fuentes de consulta, legislación normativa fiscal y vamos a utilizar los modelos de Max Weber. Bueno, esa es la explicación más general de mi proyecto de investigación. Espero que con esto podamos concluir con las actividades de la materia y agradezco mucho su atención.